Escuche este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana su programa Discipulando las Naciones. Espacio de edificación, prédicas, reflexiones y canciones. Dirige el pastor misionero Guillermo Medina en Urabá Estéreo, la que yo escucho. Estás escuchando Discipulando las Naciones. Muy buenos días a toda la amada audiencia en esta preciosa mañana, un poco lluviosa, pero gloria a Dios. Gracias a Dios por esa agua. Vamos a orar primero que todo, como siempre, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Dios, Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, en esta mañana para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre a través de tu palabra. Señor, queremos hoy seguir estudiando, seguir predicando la palabra, tu mensaje, Señor, que nos da vida, que nos da aliento, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú toques los corazones, las mentes de todos los oyentes, de todas aquellas personas que en esta mañana están escuchando esta emisora, bien sea en su lugar de trabajo, en su casa, mientras va manejando, donde quiera que esté. Señor, tócalos, Señor. Convierte los corazones, Señor. Sana los corazones, Señor. Sana las heridas de aquellos que en esta mañana quizás están pasando por dificultades, Señor, por problemas, Señor, por angustias. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo los llene. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar a través de estos micrófonos, Dios, para que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, traspase sus corazones, Señor, como espada de dos filos, Padre, que penetra hasta los tuétanos, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, para que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de tu bendita y santa palabra, Señor. Guárdanos, Señor, en esta mañana, y que tu palabra, Señor, no retorne atrás vacía. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, terminamos la semana pasada con el versículo de Juan, capítulo 8, verso 12, muy importante, del cual sacamos 5 principios valiosísimos que nos ayudaron muchísimo y de los cuales hemos aprendido bastante. Hoy vamos a empezar a estudiar la Biblia, siempre la estamos estudiando, pero vamos a empezar en el Evangelio de Mateo, los Evangelios. Como les dije anteriormente al principio de estos programas, la filosofía de Capilla Calvario es predicar y enseñar la palabra en forma sistemática, o sea, en forma ordenada, capítulo por capítulo y verso por verso. Y eso es lo que vamos a empezar en el día de hoy. Y vamos a empezar con el Evangelio de Mateo desde el capítulo 1. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a empezar desde el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza, pero es bien importante lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver siempre es que la palabra de Dios es poderosa, es riquísima en enseñanza. Entonces vamos a ver una introducción primero que todo acerca de los evangelios y sobre todo del Evangelio de Mateo, el cual vamos a iniciar en este sábado. Muy bien, primero que todo, la palabra evangelio. La palabra evangelio se deriva de la palabra griega evangelión, que significa buenas noticias. Por lo tanto, en el lenguaje secular griego se usaba esta palabra para referirse a un buen informe que se daba acerca de un suceso importante. ¿Qué mejor suceso? ¿Qué suceso más importante que las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Cristo Jesús para salvación y vida eterna? Los 4 evangelios son las buenas noticias acerca de los acontecimientos más significativos de toda la historia, cuales fueron la vida, muerte en la cruz y resurrección de Jesús de Nazaret. Los evangelios no proporcionan mucha información acerca de los primeros 30 años
de la vida de Jesús. Más bien enfocan su atención en los últimos 3 años, que fue el tiempo de su ministerio público, pero también hacen un enfoque importante acerca de la última semana de su vida. El propósito primario de los evangelios es teológico y apologético. La palabra apologética significa en teología y literatura defensa de la fe, conforme a una posición o punto de vista. Esta palabra proviene del griego apología, que designa la posición de defensa militar contra un ataque. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con la palabra, esa palabra apología. Decíamos que el evangelio quiere decir buenas nuevas, y es uno de los sucesos, donde se declara la vida, la muerte en la cruz y resurrección de Cristo Jesús como los sucesos, para mí, los más importantes del mundo. Han habido muchas cosas en el mundo, ha habido personas famosas, las que usted quiera, pero para mí el suceso más importante en la historia de la humanidad fue la vida de Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, muy importante resaltar esto. Sigamos entonces. Por otro lado, los evangelios nos proveen la información necesaria y respuestas autorizadas a cuestiones relacionadas con la vida y ministerio de Jesús, y por lo tanto fortalecen la seguridad del creyente en cuanto a la realidad de su fe. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Escuchen esto, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, amigo de Dios. Lucas aquí le está enviando un mensaje a Teófilo, a su amigo, compañero y hermano, acerca de el evangelio, de la vida de Jesús, de lo que va a escribir, y haciéndole notar y que la verdad de Jesús la encontramos en la palabra y que todo lo que se ha escrito es totalmente cierto, con testigos. Entonces es muy importante saber que los evangelios, y no solamente los evangelios, sino toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo lo hemos leído varias veces, 3:16. Donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, sabemos que fueron aproximadamente 40 hombres los que usó Dios para escribir su mensaje, su santa palabra. Muy bien. Aunque se escribieron muchos evangelios falsos, la Iglesia desde los primeros tiempos ha aceptado solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan como escrituras inspiradas por Dios. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como evangelios sinópticos, que quiere decir que tienen mucho en común. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan se centra en su ministerio en Judea. Los evangelios sinópticos contienen numerosas parábolas, mientras que el de Juan no aporta ninguna. Juan y los evangelios sinópticos registran solo 2 sucesos comunes: Jesús caminando sobre el agua y la alimentación de los 5,000. Sin embargo, estas diferencias entre Juan y los evangelios sinópticos no son contradictorias, sino complementarias. Es importante aclarar que los 4 evangelios aportan un testimonio completo acerca de Cristo Jesús. En el caso de Mateo, escribió este evangelio principalmente para los judíos, presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y esperado, y el legítimo rey de Israel.
Mateo escribió su evangelio para fortalecer la fe de los cristianos judíos y para proveerles de una herramienta apologética útil para la evangelización de los judíos. Cuando habla de una herramienta apologética, decimos que apología es la defensa de una verdad. Y qué mejor herramienta que la palabra de Dios para nosotros ministrarle al mundo, para nosotros defendernos contra toda acechanza del enemigo, contra toda doctrina falsa, falso maestro. Entonces tenemos la Escritura, tenemos la palabra que nos ha dejado Dios para poder nosotros defendernos y así poder respaldar lo que nosotros leemos, esta palabra santa que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos a nuestro alcance el arma más poderosa del mundo que se llama la Biblia, la palabra de Dios, la cual Él nos dejó como espada de dos filos para que nosotros podamos defendernos contra la maldad. Muy bien. Ahora, Mateo. Mateo quiere decir regalo del Señor y era el otro nombre de Leví. Estuvimos hablando en programas anteriores acerca de Leví, que fue uno de los que llamó Cristo Jesús para ser su discípulo. El publicano, Mateo, que en otro nombre era llamado Leví, era un publicano quien dejó todo para seguir a Cristo. Esto lo vimos en Mateo 9, versículos del 9 al 13, vamos a recordarlo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Recuerdan esa palabra seguir? Tremendo eso. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremenda palabra esta. Mateo, quien fuera antes un publicano, se convirtió en un apóstol de Jesucristo y fue preparado para los convertidos del judaísmo. El propósito de Mateo en este evangelio es demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Recordemos también, yo les había dicho a través de los programas que el Antiguo Testamento tiene mucha relación con el Nuevo Testamento. Ambos van cogidos de la mano. Al fin y al cabo son la palabra de Dios, son un solo libro que es la Biblia, y el Nuevo Testamento es la sombra del Antiguo, o mejor, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Ambos tienen muchísima relación, por eso en los evangelios de Mateo se señalan y se prueban algunas profecías que se habían hecho cientos de años atrás acerca de la venida del Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Por ejemplo, vemos Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Sabemos que Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Otra cita, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miremos que de Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, ya Dios le había revelado, ya le había hablado del nacimiento de su hijo, y eso pasó cientos, aproximadamente 500, 600 años, si no me equivoco, antes de su nacimiento. Entonces vemos que la palabra se cumple, que las profecías se cumplen. Entonces vemos en Mateo esta prueba
que ya hablaba el profeta Isaías. Muy bien. Mateo escribió este evangelio como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que él presenció, dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, cabe destacar que Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Muy bien, vamos a hacer un comercial, vamos a escuchar una alabanza y en un minuto, mientras que nuestro compañero aquí nos ayuda con esto. Vamos a seguir entonces. El enfoque de Mateo siempre fue presentar a Jesús como el Mesías, como el Rey de los judíos. Su narración tiene una frase muy significativa a lo largo de este evangelio, ¿cuál es? El reino de los cielos. Esta frase aparece 32 veces en este libro, y lo interesante es que esta frase no aparece en ningún otro lugar en todas las Escrituras. Su genealogía o linaje está diseñada para documentar las credenciales de Cristo como el Rey de Israel, demostrándolo a lo largo del libro. Por lo tanto, Mateo muestra que Cristo Jesús es el heredero de la línea real. Estamos hablando de la línea del rey David, por eso en algunos pasajes se menciona Jesús, el hijo de David. Vamos entonces a escuchar esta alabanza y luego continuamos con esta interesante enseñanza. Muy bien, entonces continuamos entonces. Vamos entonces a leer, ya hemos terminado la introducción acerca del Evangelio de Mateo. Es un recuento básico acerca de lo que fue Mateo y de lo que se tratan estos evangelios, que los vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo. Por hoy vamos a empezar entonces Mateo, como les dije anteriormente, capítulo 1 del versículo 1 hasta el 17. Vamos a leer entonces. Dice versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ru, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafá, Josafá
a Jorán, y Jorán a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadó, Sadó a Aquín, y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Muy bien. Ahora muchos dirán, bueno, aquí no se habla sino de nombres. Y pues lógicamente estamos hablando de la genealogía de Jesús. Pero esto es bien importante. Aquí hay un tema muy, muy importante partiendo de solo nombres. Y esto lo vamos a ver enseguida hasta que alcancemos y vamos estudiando esto. Pero es bien importante. Yo cuando al principio también leía esto, leía la palabra, decía, bueno, yo a veces hasta me saltaba estos capítulos que solamente hablaban de nombres. No, ¿para qué vamos a leer si son solamente nombres? Aquí no hay nada, pero déjeme decirle, querido hermano que me escucha y oyente, que aquí hay demasiada tela para cortar en estos versos del 1 al 17, donde solamente se habla de la genealogía de Jesús, pero hay algo muy importante dentro de esto. Veamos. Primero que todo se dice genealogía de Jesucristo. Jesucristo, Jesús, en hebreo se conoce como Yeshua, que significa el Señor es salvación. Y Cristo significa el ungido, y es el equivalente exacto de la palabra hebrea Mesaya. Si vemos detenidamente, esto es lo importante que yo siempre les he recalcado y seguiré recalcando durante los programas. Es bueno no solamente leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que profundizar en ella. Nosotros vemos muchos nombres acá y de los cuales vemos algo bien importante, que es lo que vamos a estudiar ahora, y por eso es bueno detenernos y averiguar y consultar qué nos quiere decir cada verso en la palabra de Dios. Si vemos detenidamente, nos podemos dar cuenta de que Mateo usa el nombre de algunas mujeres, lo cual es inusual cuando se trata de una genealogía. Mateo nombra a 5. Si vemos, por ejemplo, en la tradición judía, y creo que aún en nuestras tradiciones, se usa primero que todo, se usa en toda genealogía el apellido del padre. Nunca usamos el apellido de la madre. Cuando nosotros vamos a mencionar a alguien, decimos, por ejemplo, Juan, hijo de Roberto, Roberto, hijo de Carlos, Carlos, hijo de Luis. Nunca decimos Roberto, hijo de Sara, Sara, hija de María. Nunca nos referimos a eso. En las costumbres del pueblo de Jerusalén, de los judíos, siempre que se hacía una genealogía, siempre se tenían en cuenta eran los nombres de los varones. Pero vemos aquí, en esta genealogía de Jesús, que se nombran 5 mujeres, lo cual es inusual en las tradiciones judías. Pero esto tiene que ver con algo, esto tiene un significado, el por qué aparecen 5 mujeres en la genealogía de Jesús. He aquí lo importante de esto, he aquí el punto clave de estas citas que hemos leído, de por qué aparecen 5 mujeres en la genealogía de Jesús. Vamos a ver entonces. Leemos la primera que aparece acá en el versículo 3. Jesús engendró a Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar fue una mujer viuda cananita que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 38,
del versículo 1 al 30. No tenemos tiempo de leerlo, pero si ustedes quieren en sus casas pueden leer esto en Génesis capítulo 38 del verso 1 al 30. Entonces vemos esta primer mujer, Tamar. Judá era entonces uno de los 12 hijos de Jacob. Este había tomado como esposa a Súa, quien posteriormente le dio 3 hijos, Onán y Sela. Judá, padre de estos, quiso buscar mujer o esposa para su primogénito, o sea, su primer hijo, su hijo mayor, y encontró a Tamar, la cual se desposó con Pero murió porque fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Había entonces una ley dada por Dios a Moisés que decía, en Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 6, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. De igual forma pasó con el segundo hijo de Judá, quien Jehová le quitó la vida por no querer tener descendencia para su hermano mayor. Y quedaba el menor de los 3, pero era aún muy joven, y Judá dijo a Tamar que se fuera a casa de sus padres mientras que crecía su tercer hijo, el cual era Sela. Pero Tamar, al ver que Judá no le daba a su hijo, decidió vestirse de tal modo que pareciera prostituta, haciendo de esta forma que Judá se acercare a ella y se acostare con ella. Interesante esto. Ven lo importante que es estudiar la Biblia, estudiar la palabra. Solamente nos queda un minuto. Vamos a hacer una pequeña reflexión y vamos a orar para despedirnos. La próxima semana continuaremos con este interesante estudio. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día, por darnos la oportunidad de estar aquí predicando y enseñando tu palabra. Señor, gracias por todos los oyentes que han escuchado esto. Gracias, Señor, por todas las personas que se dan cita en la radio para escuchar tu palabra y tu mensaje. Transforma corazones, perdona los pecados de tu pueblo, Señor, para que podamos seguir adelante, para que podamos reconocer que sin ti no hay salvación y que solo en ti encontraremos vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y te honramos y te bendecimos por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos oyentes, queridos hermanos. Como siempre, me pueden llamar al 320-559-1614 o se pueden acercar los domingos donde tenemos reuniones a las 7 enseguida de Banca Mía y allí pues estaremos predicando y enseñando la palabra. Que tengan buen fin de semana y Dios les bendiga. Amor.